¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a mi canal, yo soy Reilab y hoy os traigo un vídeo donde voy a enseñar el top 5 de las mejores clases para Warzone. Así que estar atentos porque voy a enseñar tanto la mejor clase con 5 accesorios como con 8, ¿vale? Para la gente que utiliza un tipo de comodín u otro, podéis optar por elegir la que más os guste. Así que voy a enseñaros las clases, pero antes recordar, indicaros que podéis suscribiros al canal, que es totalmente gratuito, ya que el 95% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita y es un apoyo bastante grande para el canal, ¿vale? Y es totalmente gratuito, podéis suscribiros ahí abajo. Así que vamos a ir ahora primero con las clases y vamos a ir primero con la clase de la GPR91. ¿Vale? Vamos a irnos primero con la de 5 accesorios y lo primero que vamos a hacer es poner una mira. Yo de normal estoy utilizando varias, ¿vale? Para que podáis ir probando y testear la que más os guste. Una de ellas es la Willys x3, ¿vale? Esto tiene un aumento de x3 y va bastante bien, sobre todo para cuando vais al mapa de Warzone grande. Y luego está otra opción, que es la que suelo utilizar más. A ver si la encuentro por aquí, es esta de aquí, la Jason Armory x2, ¿vale? Esta viene mejor sobre todo, por ejemplo, para el resurgimiento, que es un mapa no es tan grande, ¿vale? La mira, como veis, el aumento es por 2. Podéis probar la que más os guste, ¿vale? Yo en este caso vamos a poner la por 3, ¿dónde está? Aquí, la Willys por 3, ¿vale? Vamos a poner en este caso esta mira. Luego nos vamos a ir a la bocacha y le vamos a poner el compensador. Con esto lo que vamos a corregir es el control del retroceso vertical, ¿vale? Es un arma que no tiene tampoco demasiado retroceso, pero cuanto más corrijamos el arma, más perfecta va a ir, ¿vale? Entonces le vamos a poner el compensador. Luego, lo que es el cañón, le vamos a poner el cañón reforzado, ¿vale? Esto nos va a dar más alcance de daño y más velocidad de balas. Como ya sabéis, los fusiles de asalto suelen tener bastante alcance, entonces ponerle solamente el cañón largo nos va a dar más alcance aún, que realmente no le vamos a sacar tanto partido. Con esto lo que vamos a tener es más alcance de daño y aparte más velocidad de balas, que nos va a venir muy bien, sobre todo para largas distancias. Cuando el enemigo esté moviendo o se esté tirando por un paracaídas, lo que vamos a hacer es que prácticamente donde apuntes va a llegar la bala. Porque si tenemos poca velocidad de balas y a lo mejor estás apuntando al enemigo y está cayendo por paracaídas, de que disparas hasta que llega la bala, a lo mejor ya no le das, ¿vale? Entonces con esto corregimos eso. Luego nos vamos a ir a lo que es el cargador. Le vamos a poner el cargador ampliado 2, ¿vale? Esto nos va a dar 60 de munición, ¿vale? Con esto tenéis munición de sobra. Nos quita un poquito de velocidad de apuntar con la mira y tiempo de finta al disparar. Pero bueno, lo que vamos a utilizar este arma es para medias y largas distancias. Luego ya os indicaré también metas para cortas distancias que funcionan muy bien. Y por último, le vamos a poner en modos de disparo el muelles recuperadores, ¿vale? Con esto vamos a corregir tanto el retroceso horizontal como el vertical, ¿vale? Es un arma, como digo, que tiene bastante buena cadencia, buen daño y el control del retroceso está bastante bien, ¿vale? Os voy a enseñar cómo funciona en la galería de tiro para que veáis. Aquí no tiene prácticamente retroceso. No tiene prácticamente nada de retroceso, ¿vale? Así que ahora vamos a ir con 8 accesorios. Vamos a cambiar esto. Y lo único que tenemos es mantener esto que tenemos aquí y luego meterle... A ver... La culata le vamos a meter culata equilibrada, que nos va a mejorar el apuntado al andar, velocidad de movimiento al disparar y velocidad de apuntado al desplazarse lateralmente. Lo que vamos a conseguir con esto... Vamos a cambiar el comodín. Lo que vamos a conseguir con esto es que el arma sea un poco más ágil, ¿vale? Más rápida. Y vamos a mejorar bastante, sobre todo en temas de movimiento. Por ejemplo, en resurgimiento, que vamos a estar moviéndonos mucho todo el rato moviéndonos. Esto funciona bastante bien. Luego, la empuñadura trasera, le pondremos la empuñadura de comando, que nos va a dar más velocidad de apuntar con la mira y más velocidad, o sea, más tiempo de sprintar al disparar. Lo mismo, ¿vale? Esto lo que nos va a hacer es darnos más movilidad, que vamos a apuntar mucho más rápido y desenfundar el arma en cortas distancias. Y luego nos falta un ajuste que le vamos a poner en el acople, en la empuñadura delantera vertical. Tenemos dos opciones, ¿vale? O poner esta, que nos va a corregir bastante el control de retroceso horizontal, entonces vamos a conseguir básicamente un láser porque no se va a ir prácticamente nada. O la empuñadura delantera del Ranger, que nos va a mejorar bastante también el control del retroceso, se va a notar mucho, pero aparte nos da un poquito más de velocidad de movimiento al sprintar, ¿vale? Esto sobre todo yo lo pondría para mapas como resurgimiento, que es más pequeño, y la empuñadura delantera vertical los pondría más en el Warzone y en el área 99, ¿vale? Que es un poquito más grande. Pero bueno, esta es la clase con 8 accesorios. Os voy a enseñar cómo funciona la galería de tiro.
Ahora esto es más rápido, ¿vale? Apuntamos mucho más rápido, más ágil y el retroceso es mejor que el de antes, ¿vale? O sea, es que no se va absolutamente nada. Es una barbaridad cómo funciona este arma. Y es el número 1 del meta de hoy, ¿vale? El top número 5, este es el top número 1. Ahora vamos a ir con la siguiente clase, ¿vale? Os voy a enseñar cuál es. Y sí, estoy hablando de la Yagal PDW. Para mí es el número 1 ahora mismo en sus fusiles. Es un arma con mucho daño, mucha velocidad. Es una barbaridad, ¿vale? Funciona súper bien. Así que os voy a enseñar tanto con 5 accesorios como con 8. Vamos a ir primero con los 5 accesorios, ¿vale? Y nos vamos a ir primero con la bocacha. En la bocacha le vamos a poner el compensador, ¿vale? Para corregir ese retroceso vertical, para que el arma sea mucho más ágil. Y luego nos vamos a ir a lo que es el cañón. Y en este caso, en el cañón sí que podríamos poner el cañón largo para que tengamos un poquito más de alcance, ya que este arma realmente lo vamos a utilizar para cortas distancias, pero bueno, si queremos utilizarlo para largas distancias, podemos poner uno de estos dos, ¿vale? Yo de normal suelo utilizar más el cañón reforzado porque me da un poquito más de velocidad de balas y lo prefiero antes que el alcance de daño, porque sobre todo para este fusil, subfusil no vamos a utilizarlo para largas distancias. Entonces, podéis elegir cualquiera de las dos, ¿vale? Pero yo en este caso voy a poner el cañón reforzado, nos va a mejorar un poquito lo que es el daño. Luego, en el acople vamos a ponerle la empuñadura delantera vertical para que nos corrija ese retroceso horizontal, ¿vale? Luego le vamos a poner el cargador ampliado 2, ¿vale? Esto lo que va a hacer es que nos dé 50 de munición. Va a hacer que el arma sea un poquito más lenta, ¿vale? Entonces aquí podemos optar también por el cargador de ampliado 2 o el 1, ¿vale? Dependiendo. El 1 lo que pasa es que tiene 40 balas, entonces yo lo utilizaría sobre todo para jugar en Warzone individual o dúos, ¿vale? Y ya si es tríos o cuartetos, yo pondría el cargador de ampliado 2 para que tengamos un poquito más de munición, ¿vale? Pues eso ya es a gustos o dependiendo del modo que vayáis a jugar. Y por último, para la clase de 5 accesorios, nos tenemos que ir al modo de disparo y ponerle muelles recuperadores, ¿vale? Con esto conseguiremos bastante más control del retroceso y es un arma que va muy bien, ¿vale? Os voy a enseñar ahora en la galería de tiro cómo funciona. Como veis, es un arma bastante ágil, ¿vale? Bastante rápida y el arma no se va prácticamente nada, ¿vale? O sea, es un arma que es muy fácil de controlar, sobre todo para cortas distancias. Obviamente ya si nos vamos para largas distancias es un subfusil, no es un fusil de asalto, ¿vale? Pero bueno, aún así, como veis, es muy fácil de controlar, ¿vale? Se va un poquito, a lo mejor pega unos latigazos laterales, pero como os digo, para cortas y medias distancias es que no se nota prácticamente nada, ¿vale? Así que vamos a ir ahora con los 8 accesorios, ¿vale? A cambiar los accesorios y básicamente ponerle primero una mira. Yo le pondría una mira tipo Microfresh Klepper, ¿vale? Una mira limpia para cortas distancias. Es una mira que funciona bastante bien. Y luego le pondremos la empuñadura trasera. Le pondremos la empuñadura de comando, ¿vale? Con esto mejoraremos un poquito más la velocidad de apuntar con la mira y tiempo de ejecutar al disparar, ¿vale? Va a ser mucho más ágil que con la de 5 accesorios. Y luego nos vamos a ir a la culata, le vamos a poner la culata equilibrada, ¿vale? Con esto nos mejorará la velocidad de apuntar con la mira, velocidad de movimiento al disparar desde la cadera y apuntando mientras que nos estamos deslizando de lado a lado. Vale, con esto vamos a conseguir que el arma sea mucho más ágil y nos vamos a poder mover súper rápido mientras que estamos apuntando, ¿vale? Ahora os lo voy a enseñar. Pero bueno, con esto es la clase de 8 accesorios. Vamos a ir a la galería. Y como veis, ahora es mucho más rápida, apunta más rápido. Y luego veis que me muevo súper rápido moviéndome de lado a lado. Eso también viene bastante bien, sobre todo cuando estamos encarando a un enemigo, ¿vale? Y nos vamos moviendo, vamos a provocar que falle más balas. Y como veis, el retroceso prácticamente es el mismo, mejorando un poquito esos golpecitos que nos daba con la de 5 accesorios, ¿vale? Ya no nos pega tanto. Así que ahora vamos a ir con el tercer top, ¿vale? Este es el número top 2 y vamos a ir ahora con el top 3. Y en este top 3 tenemos la PP919, ¿vale? Este arma que es como el Bizum de toda la vida, ¿vale? Es un arma que funciona muy bien, es prácticamente el arma que utiliza todo el mundo. La recomiendo sobre todo para gente que no sea tan certera. Viene mucho mejor que la Yacal porque tiene mucha más munición, ¿vale? Entonces vamos a enseñaros la clase de 5 accesorios y la de 8 accesorios, ¿vale? Vamos a ir primero con esta. En esta sí que le pondría la mira, ¿vale? Porque es una mira, la de hierro, que no me gusta absolutamente nada. Entonces yo le pondría una mira tipo la Kepler, que funciona bastante bien. Luego nos iríamos a bocacha y le pondríamos el compensador, ¿vale? Para corregir el retroceso tanto horizontal como vertical. Después de esto le pondríamos lo que es el cañón, como hemos hecho antes, le pondríamos o el cañón largo o el reforzado, ¿vale? Yo prefiero poner el reforzado, como os he informado, por el tema del alcance de bala, para pegar más rápido al enemigo cuando se está moviendo y no fallar tantas balas.
Luego de aquí ya nos vamos a ir a la culata, o sea, a la empuñadura trasera. Y le vamos a poner la empuñadura de comando, ¿vale? Con esto mejoraremos el tiempo de sprintar al disparar y la velocidad de apuntar con la mira. Haremos que el subfusil sea más rápido. Y por último, le pondremos en la culata equilibrada, ¿vale? Pues lo mismo, mejoraremos velocidad de movimiento, velocidad de apuntar, básicamente para que el arma sea más ágil y más rápida. Vamos a ir ahora a la galería de tiro para que lo veáis, ¿vale? Es un arma muy rápida, vamos moviéndonos bastante rápido. Y luego el tema del retroceso prácticamente es nulo y tenemos un montón de munición, ¿vale? O sea, tenemos un cargador de un subfusil con 64 balas que podemos prácticamente, mira, vamos a ver cuánto podríamos matar más o menos con un cargador, ¿vale? De momento llevamos 2, 3, eso pegando en el pecho, sin pegar la cabeza. O sea, prácticamente nos podríamos acabar a un equipo de 4 y nos quedarían 30 balas de munición. Y eso sin pegar a la cabeza, porque ya si pegamos a la cabeza, obviamente acabaríamos antes. Así que es un arma que funciona muy bien, ¿vale? Os voy a enseñar ahora, en este caso va a ser con 7 accesorios, no con 8, ¿vale? Vamos a irnos a lo que es el cargador, ¿vale? Y le vamos a poner el cargador rápido 1. Esto nos va a bajar un poquito lo que es la munición, pero vamos a conseguir que el arma sea mucho más rápida, ¿vale? Vamos a velocidad de apuntar con la mira, tiempo de pintar al disparar y aparte vamos a recargar más rápido. Esto viene súper bien, sobre todo cuando no son cuartetos, que son dúos o tríos, porque como ya habéis visto, con 64 de munición te cargas a un equipo entero y te sobran balas, ¿vale? Entonces, si sois certeros, con este cargador va a ir mucho mejor porque vais a apuntar mucho más rápido. Y luego nos vamos a ir a lo que es el... Vamos a ver... Vale, vamos a ir aquí a modo de disparo y le pondremos muelles recuperadores. Con esto, el arma es un láser absoluto, ¿vale? O sea, os voy a enseñar ahora cómo funciona la clase y si con la de 5 accesorios prácticamente no tenemos retroceso, con esta ya es nulo, ¿vale? Bueno, apuntamos más rápido, ¿vale? Que antes. Y el retroceso es que prácticamente no lo estoy controlando. O sea, si no lo voy a controlar ahora, ¿vale? Sin controlar el retroceso, no tiene retroceso. O sea, se notará a media distancia. Aquí no voy a controlar nada, ¿vale? Mira. No sé si se ve. O sea, prácticamente no tiene retroceso. Mira, aquí vamos a disparar desde aquí. No tiene retroceso. O sea, es absurdo. A media distancia, si no lo corriges, sí que se va un poquito. Pero a cortas, no hace falta ni corregir el retroceso. Así que esta es la clase de la PP919, el top número 3. Y ahora vamos a ir con el top número 4. Y en el top número 4 tenemos la XM4. ¿Vale? Este fusil de asalto que funciona de maravilla en Black Ops 6. Os voy a enseñar cómo configurarla para Warzone, ¿vale? Vamos a ir primero con la de 5 accesorios y luego iremos con la de 8 accesorios. En este caso, en la mira le vamos a poner como en la GPR91 las dos opciones. O le ponemos la Willis 3 o la Jason Armory 2. Como en la otra hemos puesto la Willis 3, en este caso vamos a poner la Jason Armory por 2. Luego en bocacha le vamos a poner el compensador, ¿vale? Para corregir ese retroceso vertical y que sea el arma mucho más estable. Y luego nos iremos al cañón y le ponemos exactamente lo mismo que en el otro, ¿vale? El cañón reforzado. Con esto, como os digo, conseguimos alcance de daño y velocidad de balas para no fallar tantas balas a largas distancias. Luego en el cargador le pondremos el extendido 2, ¿vale? El ampliado 2, que esto ya tenemos 60 de munición. Apuntamos un poquito más lento, pero es sobre todo para que podamos acabar con varios enemigos. También estaba probando el cargador ampliado 3, ¿vale? Es una barbaridad, o sea, tenéis un montón de munición, lo convertís en un SMG prácticamente, pero sí que tarda bastante en apuntar y en recargar sobre todo. Pero bueno, para cuartetos no sería una opción mala, ¿vale? Ya que con esto podríamos abatir a prácticamente un equipo entero. Pero para que sea un poquito más equilibrado, yo prefiero poner cargador ampliado 2. Luego le vamos a poner en la culata, le vamos a poner... ¿Dónde está? Aquí, culata de peso amortiguado. ¿Vale? Controla el retroceso horizontal, ¿vale? Y vertical, pero una barbaridad. ¿Vale? Tardamos un poquito más en apuntar, pero esta culata nos da un control del retroceso que no es ni normal. La vais a ver ahora mismo en la galería de tiro como prácticamente no tiene nada de retroceso. ¿Vale? Tenemos 60 munición. Prácticamente, o sea, no corregido el retroceso. Si lo corriges el retroceso, que no se va nada, ¿vale? Bueno, vamos a intentar matar al último. O sea, es que tiene un retroceso prácticamente nulo. Luego de repente pega como una patadita, ¿vale? Y luego no tiene retroceso. Entonces,
Pues lo que vais a hacer es mantener pulsado, soltar, mantener pulsado, soltar, mantener pulsado, soltar, mantener pulsado, soltar, y no tenéis retroceso, ¿vale? Son truquitos que podéis ir comprobándolo, ¿vale? Ya sacamos esto de aquí, tú vas corrigiendo, ¿ves? O sea, tú estás controlando el retroceso y de repente te va como una patadita para la derecha, ¿no? Pues lo que tienes que hacer es mantienes pulsado un poquito, sueltas, mantienes pulsado un poquito, sueltas así todo el rato y el arma no se te va absolutamente nada. Eso es una barbaridad. Y esto es con las 5 accesorios, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es ponerle 8 accesorios, que en este sí que tenemos unas cosillas. Aquí, por ejemplo, en bocacha, en vez de compensador, ¿vale? Como ya hemos corregido bastante, ponemos el silenciador. Que esto lo que hace es que no nos ven en el mapa cuando disparamos. Luego, en el acople, aquí corregiríamos el retroceso horizontal con la empuñadura delantera vertical, ¿vale? Y luego pondríamos aquí en modos de disparo, ¿vale? Podríamos poner muelles recuperadores para ya controlar el retroceso total, ¿vale? Como hemos quitado el compensador, nos faltaría corregir ese poquito, pero podemos poner eso o podemos poner el 5.56 de alta presión para que tengamos más velocidad de balas, ¿vale? Eso ya es un poquito a gustos. Recuperadores, corregimos más el retroceso para que sea pues, ya un láser absoluto. Y si queremos tener más velocidad de balas, pondríamos la OTAN de alta presión, ¿vale? Yo suelo preferir muelles recuperadores para ser más preciso. Pero ahí, como os digo, podéis poner lo que más os guste. Y luego la empuñadura trasera le pondremos la empuñadura de comando, que nos va a mejorar esa velocidad de apuntar con la mira y tiempo de sprint al disparar, que nos quita los otros accesorios. Con esto vamos a tener un arma bestial, ¿vale? Se ha bugueado. Vamos a ir a la galería de tiro. Pero como veis ahora no apunta tan lento, ¿vale? Apunta un poquito más rápido y ya prácticamente es un láser. Vamos a ir al... Es un láser, es un láser. Este arma es para gente que no le interese corregir tanto el retroceso, que lo que quiera es que donde apunte dispare. Es un arma que funciona muy bien. Y ahora vamos a ir con el último top, ¿vale? El top número 5 y os voy a enseñar la clase. Y como no podía faltar, tenemos aquí la Kar98, ¿vale? Ya que en el top número 5 necesitamos un arma de sniper, ¿vale? Que vamos a utilizarlo para muy largas distancias. Ya tenemos cortas distancias como la PP1, o sea, 919. Tenemos también la Yakal. Luego para largas distancias tenemos la XM4 y la GPR95. Y ya para sniper tenemos que elegir uno y para mí el mejor es este de aquí, ¿vale? El Kar98 es mítico de Warzone, de Modern Warfare. Es un arma que funciona muy bien, es muy ágil, muy rápida, fácil de utilizar. Así que voy a enseñar la clase para que podamos reventar. Bien, mira, aquí en mira es que hay muchas opciones, ya es la que más os guste. Hay gente que utiliza la Coreo para resurgimiento, hay gente que utiliza... Vamos a ver... La SP8066, que era la típica que se usaba antes. La Force Delta 4. Y luego, vamos a ver si lo encuentro por aquí. Esta de aquí, mira la calle 3.4, ¿vale? Podéis utilizar la que queráis, ¿vale? Yo estoy probando esta y la verdad es que funciona bastante bien. Luego, en bocacha le tenemos que poner el silenciador V7 Spitfire L, ¿vale? Esto lo que va a hacer es pone que nos da velocidad de balas y alcance de daño, ¿vale? Esto conseguimos que el arma, cuando dispares, impactes en el enemigo. Luego, en el cañón le vamos a poner el cañón Schwarzenegger, que lo llamo yo, porque tiene un nombre bastante raro, el Precision Gewehr, ¿vale? Es un cañón que nos va a dar más velocidad de balas y más alcance de daño, ¿vale? Esto va a hacer que podamos hacer mucho más daño y podamos impactar más rápido al enemigo. Con esta clase, con 2 balas, matáis al enemigo, ¿vale? Y es súper fácil porque apunta súper rápido. Cuando peguéis uno, al segundo ya estáis pegando el segundo y lo ganáis, ¿vale? Es muy sencillo. Luego nos vamos a ir a lo que es la munición, ¿vale? Y le vamos a poner el gramaje alto. A ver, está... Aquí, ¿no? Aquí. Gramaje alto, aquí está. Nos va a dar más velocidad de balas y más alcance de daño, ¿vale? Esto lo que vamos a conseguir es que haga mucho más daño y aparte impacte mucho más rápido. La velocidad de balas de esta clase es una barbaridad, ¿vale? O sea que ya os digo, si estáis a mucha distancia, en cuanto disparéis vais a impactar prácticamente al enemigo. Y luego lo último, le vamos a poner la correa,
¿vale? Le vamos a poner la de reconocimiento. Esto nos va a mejorar muchísimo la resistencia de estremecimiento, que es muy importante, ¿vale? Esto es cuando estemos apuntando y nos están disparando, no se va a mover tanto la mira, ¿vale? Es muy, muy importante para un sniper, porque si no, cuando estemos apuntando y nos estén disparando es imposible atinar al enemigo. Y luego aparte balanceo en reposo al apuntar. Esto lo que hace es que cuando apuntes no se te mueva tanto, ¿vale? No se balancee tanto la mira. Y es una mira muy importante. Vamos a ir a Galera del Tío para que lo veáis. Prácticamente 2 tiros matáis. Y le dais en el pecho, también lo matáis, ¿vale? De 2 tiros. Es un arma muy fácil de apuntar, muy ágil. Como os digo, lo único que tiene 5 de munición, pero yo creo que sobra, ¿vale? O sea, ya digo, si le pegáis, no como yo. Recargando. De 2 tiros. Le pegáis 2 tiros y como veis, impacta súper rápido. Así que esta es la última clase del top 5, ¿vale? La Kar 98. Como digo, para mí es un arma que funciona muy bien. Espero que os haya gustado el top para Warzone. Voy a hacer también otro para multijugador. Y iré haciendo más top, ¿vale? Porque es que ahora mismo hay demasiadas armas y podéis tener muchísima variedad. Así que yo estoy eligiendo ahora mismo el top 5 de lo que yo estoy utilizando, que es algo que me funciona bastante bien. Voy a hacer también otro top, ¿vale? Para subiros más clases. Intentaré juntaros varias clases en un vídeo para que tengáis más opciones y podáis guardarlo. Y podáis ir probando armas, porque ya os digo que este Warzone lo bueno que tiene es que tenemos muchas armas que se pueden utilizar, que están bastante equilibradas y no hay solamente un arma que utiliza todo el mundo y ya está. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, recordad que podéis suscribiros al canal, activar la campanita y darle me gusta. Nos vemos en el próximo vídeo.